SER Podcast. Edición especial de Hora 25 desde Bilbao, desde Euskalduna, Bilbao. Y aquí conmigo Isabel León. Isabel, día en 2 minutos. Buenas noches. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches. Miércoles en el que la SER ha avanzado que el Fútbol Club Barcelona pagó casi 1,5 millones de euros al ex vicepresidente de los árbitros. Pagos que Enríquez Negreira recibió entre 2016 y 2018 por asesorar verbalmente al club. La Federación de Fútbol cree que esto podría atentar contra la ética de sus estamentos. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha admitido los pagos, però no és casualitat de que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No es casualidad. Cree que no es casualidad que esta noticia se conozca ahora que al Barça le va bien en la Liga. Día en el que Garamendi ha respondido así a las críticas por su sueldo de 400.000 euros anuales. Esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Perdón, no, o sea, no acepto pulpo como animal de compañía. Y día en el que no ha terminado sin que el jefe de la patronal se haya tenido que disculpar. Posiblemente no era el ejemplo más claro, y lo digo públicamente, pues si alguien le ha molestado le pido disculpas. Le aprietan por la derecha a Feijóo cuando se habla del aborto. Hay división interna en el PP sobre si el aborto es un derecho o no. Hoy el líder del Partido Popular se ha limitado a decir 2 obviedades: que no aparece en la Carta de Derechos Fundamentales y que en España es legal. No considero que el aborto sea un derecho fundamental. Y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. Se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país. Desde Turquía han llegado hoy a España los militares de la UME que han ayudado en las labores de ayuda y rescate después del terremoto. José Luis Jiménez es teniente coronel. Ver sus caras cuando salen de los escombros, hemos ido incluso a visitarlos al hospital, se encuentran en perfectas condiciones en nuestro caso. Bueno, eso es maravilloso, no tiene precio y eso alimenta para toda la vida. Es noticia de la noche. La farmacéutica Grifols ha anunciado el despido de unos 2.300 empleados, un centenar de ellos en España, aunque la mayoría en Estados Unidos. Por cierto que allí, en Estados Unidos, la primera rival de Trump a las primarias del Partido Republicano, Nikki Haley, mandatory mental competency test for politicians over 75 years old. ha propuesto pruebas de capacidad mental para los políticos mayores de 75 años. Biden tiene 80, Trump 76. Y por cierto, que ha muerto esta noche la actriz estadounidense Raquel Welch a los 82 años, símbolo de Hollywood, Globo de Oro en 1974. Gracias, Isabel León. Hora 25. Y vamos a saludar en un momento a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, que está sentándose ya en los estudios de Radio Madrid. Pero antes quiero presentaros a Montana. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, Aymar. Buenas noches. Vamos a ponerle un poco de música a esta edición especial de Hora 25. ¿A que nunca habíais tocado sabiendo que hay una vicepresidenta del Gobierno escuchándoos? Pues la verdad es que no. Ahí lo tenéis, venga. Me enseñaron a dar vueltas en la esfera de un reloj. Como el hámster en la rueda, sin salirme del guión. Pero ahora pienso que la vida es un cable del que no veo el fin. Y soy un funambulista que no tiene miedo a morir, respirando despacio y sin mirar hacia abajo cruzaré. Paso firme y seguro, desafiando al futuro en que caeré sin la red. Respirando despacio y sin mirar hacia abajo cruzaré. Paso firme y seguro, desafiando al futuro en que caeré sin la red.
enseñaron a rezar al Dios de la comodidad. Padre nuestro de certezas, danos tu seguridad. Pero ahora pienso que la vida es un cable del que no veo el fin. Y soy un funambulista que no tiene miedo a morir. Respirando despacio y sin mirar hacia abajo cruzaré. Paso firme y seguro, desafiando el futuro en que caeré sin la red. Respirando despacio y sin mirar hacia abajo cruzaré. Paso firme y seguro, desafiando el futuro en que caeré sin la red. Montana en Hora 25. Gracias. 10 minutos de la noche, 9:10 en Canarias. En esta semana en la que el debate sobre el empleo, las condiciones del empleo, la legislación de cómo legislar las condiciones del empleo para que sea un empleo digno. En esta semana en la que este debate ha atravesado todos los demás, justo mañana y pasado se celebra aquí en Bilbao Working Land Summit, que es un foro precisamente para pensar y diseñar cómo tiene que ser el empleo del futuro. Y entre los participantes mañana estará aquí la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Señora Calviño, buenas noches. Buenas noches. Vicepresidenta, gracias por estar esta noche en Hora 25. Quiero hablar con usted de empleo también, pero antes que nada quiero preguntarle por los precios. Hoy hemos conocido los datos del IPC. Hemos sabido que la inflación interanual ha cerrado enero en el 5,9%, que sigue siendo mucho. Es verdad que ya no es ese pico brutal que vimos en verano de casi el 11%, pero también es verdad que se acaba la racha de 5 meses consecutivos a la baja en la inflación interanual, repunta 2 décimas. Quiero preguntarle qué análisis hacen ustedes de este dato, hasta qué punto esto es única y exclusivamente atribuible a que ya no se subvenciona la gasolina y el diésel, o es que puede haber un cambio de tendencia. La verdad es que el dato que hemos conocido hoy lo que confirma es lo que ya había adelantado el INE y muestra esa estabilización de los precios desde verano, que fue cuando tuvimos ese pico y esa subida tan rápida de los precios desde que se inició la guerra en Ucrania. Y aparte de esta estabilización hay otros dos elementos interesantes. Uno, que se estabilizan justamente, como usted decía, habiendo eliminado una medida de las más potentes, justamente, que es la bonificación de los carburantes, y también con otros cambios metodológicos que son relevantes. Y por otra parte, que lo que sí se está frenando es la inflación derivada justamente de los precios de los alimentos. Y en este sentido vemos que las medidas que hemos puesto en marcha y sobre todo la bajada del IVA ya está teniendo un efecto que tendrá que seguir desarrollándose en los próximos meses, claro. O sea, con los datos que hemos visto hoy respecto a los alimentos, le pregunto ya, ¿ustedes mantienen que la bajada del IVA se está notando tal cual en los alimentos, en el precio final, que no hay alguien que se la está tragando, ni siquiera en parte, los supermercados? Bueno, se ve claramente con el detalle de los precios que todos los alimentos en los que hemos bajado el IVA o que lo hemos eliminado, excepto uno, todos ellos han bajado. Y de hecho, la contribución de algunos alimentos frescos, por ejemplo la fruta, también el aceite, ha sido importante para la bajada del precio de los alimentos en su conjunto. En enero han bajado con respecto a diciembre. Eso apunta a que las medidas están siendo eficaces, pero insisto en que algunas medidas, por ejemplo, la semana pasada acordamos las ayudas a los agricultores para compensar el coste de los fertilizantes. Algunas medidas todavía tienen recorrido y deberían seguir teniendo un impacto positivo. Y en todo caso tenemos que hacer un seguimiento muy de cerca y por eso el ministro de Agricultura ya ha convocado a la mesa de la cadena de valor del sector agrícola para el lunes próximo, yo creo, justamente para ver
cómo se están transmitiendo estas medidas y si tenemos que tomar otras adicionales. Vicepresidenta, pero llama la atención la diferencia de lecturas que hacen dentro del propio gobierno, porque usted me está diciendo que está funcionando esa bajada de los precios, esa bajada del IVA que se está repercutiendo en los precios, pero esta noche hemos leído un tuit de la ministra y secretaria general de Podemos, Yone Belarra, que dice, se lo leo: los precios de los alimentos siguen subiendo, la reducción del IVA ha sido insuficiente, urge apoyar a las familias en sus principales gastos, vivienda y alimentación. Hay que fijar precios a la cesta básica, limitar las hipotecas de tipo variable y aprobar la ley de vivienda. Claro, esto es un mismo gobierno, hace dos lecturas completamente distintas de la realidad. Bueno, yo creo que hay que separar dos cosas. Por una parte, los datos, y los datos son muy claros con respecto a la bajada del precio de los alimentos. Cuestión distinta es que haya distintas propuestas de medidas para que yo creo que todas son muy bien intencionadas, ¿no? Normalmente, pues el Partido Popular dirá, hay que bajar más el IVA, ¿no? Hay que bajar más los impuestos. Otros partidos políticos dicen, no, lo que hay que hacer es regular precios. Y yo creo que un gobierno responsable como el nuestro lo que tiene que hacer es lo que hemos venido haciendo, que es considerar todas las propuestas, analizar todas las medidas y con responsabilidad, como digo, y con sentido común, y tratando de evitar efectos negativos, ir poniendo en marcha aquellas que sean más eficaces. Es lo que hemos venido haciendo y yo creo que la realidad nos muestra que ese es el camino correcto. Vicepresidenta, lo que tienen las bajadas de impuestos, específicamente del IVA, es que después no hay gobierno que se atreva a volver a subirlo. Esto es para siempre. Estas bajadas del IVA en los alimentos, ¿esto ya es definitivo? No, justamente el paquete de medidas que adoptamos en diciembre incorpora elementos automáticos para recuperar el nivel de IVA que teníamos antes. Dependiendo de cómo evolucione la inflación de aquí a junio, habrá una eliminación de la medida que en todo caso en principio terminaría en junio, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, la bonificación de los carburantes la hemos dejado para el sector del transporte y los sectores que lo necesitan más directamente, la agricultura, la ganadería, el transporte marítimo, pero ya hemos establecido una bonificación que va bajando entre el primero y el segundo trimestre y que desaparecerá en junio. Y esto es importante porque, en general, y esta misma semana empecé el lunes en la reunión del Eurogrupo en Bruselas, en general todos los organismos señalan la necesidad de ir eliminando las medidas extraordinarias porque tienen un coste fiscal muy importante y porque al final pueden entrar en contraposición con la política monetaria y exigir subidas de interés más elevadas, más rápidas, que también tienen un impacto significativo sobre las familias. En definitiva, que no son las medidas aisladas, hay que ver todo el conjunto de política económica que estamos poniendo en marcha e insisto en que yo creo que hemos demostrado que vamos acertando y yo quiero seguir en esa misma línea. El Banco de España dice que no. El Banco de España dice que este tipo de medidas, de bonificaciones, de rebajas del IVA, al final lo que hace es ayudar más a las familias más ricas, al tercio de las familias más ricas, que al tercio de las familias más pobres. Bueno, el análisis, yo he visto ese análisis, pero me parece que es poco atinado porque está agrupando el impacto sobre distintos grupos sin considerar el impacto sobre cada una de las familias. La bajada del IVA de los alimentos beneficia sobre todo a las familias más vulnerables, a las rentas más bajas de renta, a las rentas más bajas. ¿Por qué? Porque son las que dedican una parte más importante del presupuesto a la compra de la alimentación. O sea que no, nosotros hemos ido tomando medidas en la medida de lo posible muy concentradas y orientadas a las clases medias, a las clases trabajadoras, aunque en algún caso haya habido que tomar por agilidad medidas de corte general como la bonificación de los carburantes, que ya le digo y se ve, poco a poco hemos tratado de ir eliminando o concentrando en aquellos sectores más afectados. Vicepresidenta, hoy hemos sabido que Naturgy cerró el año pasado con un beneficio neto de 1.649 millones de euros, que es un 35% más que el año anterior, y en los próximos días se espera que el resto de compañías eléctricas energéticas vayan publicando también resultados que se esperan buenísimos para sus accionistas. Esto viene después de que hace un par de semanas escucháramos los anuncios de 1.000 millonarios beneficios por parte de los bancos. Y las familias con una pérdida grande de poder adquisitivo. Y las grandes empresas con unos beneficios que quitan el IPO.
¿Qué está pasando ahí? Hay algo que no se está repartiendo bien. Bueno, esto lo que yo creo confirma es que hemos hecho bien en establecer el gravamen extraordinario sobre el sector bancario y sobre el sector energético, porque no puede ser que estas empresas estén obteniendo beneficios extraordinarios. Bueno, está hoy usted en Bilbao y ahí hay muchos accionistas de alguna gran energética, ¿no?, que dirán, hombre, pues a mí me vienen muy bien los dividendos, ya, pero el conjunto de la sociedad tiene que tener una distribución más justa de la renta, y en este momento se trata de arrimar el hombro y contribuir a financiar esas medidas de apoyo a los sectores más afectados y a las familias. Y yo creo que hemos acertado con el impuesto extraordinario, sobre el gravamen extraordinario sobre la banca y sobre el sector energético, y no entiendo que haya partidos políticos que se nieguen, y tampoco entiendo que haya entidades que recurran un impuesto que me parece eminentemente justo. Hoy la patronal de los bancos lo ha recurrido ante la Audiencia Nacional. Dicen que de justo nada. Ya, por eso digo que no lo entiendo. Estas empresas, mientras se echan este pulso, gobierno, empresas, bueno, gobierno no, porque realmente el impuesto lo aprobó el Parlamento, no el gobierno. Estas empresas de determinados sectores que están ganando muchísimo dinero en estos momentos, ¿deberían repercutirlo en el salario de sus trabajadores? Bueno, yo creo, y eso lo he dicho en público reiteradamente, creo que tiene que mejorar las condiciones salariales de los trabajadores en toda España. Nosotros hemos subido el salario mínimo interprofesional. Es una medida importante, beneficia sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, cierra la brecha de género, contribuye también a proteger las rentas de las familias, pero claro, esto no basta, es que tienen que haber una negociación entre los sindicatos y las empresas en los distintos sectores o las empresas individuales para seguir avanzando y mejorando las condiciones salariales de los trabajadores, porque desde el Estado hemos tomado medidas muy potentes para apoyar las rentas, bajando los impuestos, dando ese cheque de 200 euros que justamente hoy se abre el periodo para poder solicitarlo. Todas las medidas de transporte gratuito, todas esas medidas se destinan precisamente a tratar de paliar o amortiguar el impacto negativo de la inflación, pero lo mejor es que en un contexto de crecimiento económico y de creación de empleo como el que tenemos en nuestro país, es que sigan mejorando las condiciones salariales, claro. Vicepresidenta, ¿al Gobierno qué le parece que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se haya subido el sueldo hasta los 400.000 euros después de 4 años facturándole a través de facturas como autónomo a la patronal 400.000 euros, mientras él mismo se negaba a ir a las reuniones en las que se negociaba el salario mínimo y por fuera decía que no tenía que subir tanto el salario mínimo, que tenía que subir lo mínimo posible dentro de las franjas? ¿Qué opina el Gobierno? Bueno, yo desconozco los detalles y además no voy a entrar en una situación de una persona individual. Además que, insisto, no conozco la realidad de los detalles, ¿no? Pero sí creo que es deseable que la patronal se siente con los sindicatos, que haya un acuerdo. Yo siempre he defendido un pacto de rentas, una orientación que nos dé una senda plurianual y que nos dé confianza a los trabajadores, las empresas, los inversores internacionales. Yo creo que sería muy deseable, pero si no hay ese gran pacto de rentas que cubra el conjunto de la economía y que afecte no solo a los salarios, también a los márgenes empresariales, por lo menos que haya negociación en los distintos sectores, acuerdos en las empresas para que mejoren las condiciones salariales de los ciudadanos, porque es una cuestión de justicia en un momento en el que la economía está creciendo y también se van recuperando los márgenes empresariales, también permite mantener las rentas y por tanto el pulso del consumo en nuestro país, y sobre todo amortigua o compensa el impacto negativo de la inflación que hemos venido sufriendo como consecuencia de la guerra. Vicepresidenta, sé que me ha dicho que no quiere hablar del caso personal y que no lo conoce, pero sí que quiero saber qué ha sentido usted esta mañana cuando ha escuchado a Antonio Garamendi comparando las críticas contra él con, y es literal, es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Sí, yo no he entendido esta comparación y me alegro de que él mismo haya reconocido que pudo no haber sido afortunada. Yo es que no lo he entendido, la verdad. ¿Cómo interpreta la renuncia del economista Antonio Cabrales, que iba a ser consejero del Banco de España a propuesta del Partido Popular, y que justo el día en el que el Consejo de Ministros aprueba esa designación, él 6 horas después renuncia por la presión a la que estaba empezando a ser sometido, sobre todo desde el propio PP y su entorno
su ecosistema, digamos, porque se había conocido que él en su día firmó una carta en la que apoyaba que Clara Ponsatí, fugada por el procés, se reincorporara a su cátedra en la Universidad Escocesa. ¿Usted qué lectura hace de esa renuncia de Antonio Cabrales? Bueno, pues he estado siguiéndolo evidentemente durante todo el día y comparto dos reflexiones, ¿no? Por una parte, nosotros queremos que las instituciones tengan las personas más cualificadas, profesionales de reconocido prestigio. Todos los nombramientos que se han hecho en el ámbito de la economía son de este perfil y creo que eso es importante en todas las instituciones, incluyendo, por supuesto, el Banco de España. Nosotros hemos cumplido porque le pedimos al Partido Popular que nos propusiese un candidato. El Partido Popular lo propuso y nosotros lo hemos nombrado, ¿no? Y ya después las decisiones que se hayan podido tomar, pues en fin, exceden, ¿no?, de la responsabilidad del Gobierno, que ha cumplido, ¿no? Pero la segunda reflexión que comparto es, caray, qué difícil es para el Partido Popular contribuir a la renovación de las instituciones, ¿no? Que parece que resulta prácticamente imposible que se produzca con normalidad un nombramiento en las distintas instituciones que se ha pactado con el Partido Popular. En fin, desde el Gobierno pues lo seguiremos intentando, claro. ¿A usted le consta que el PP haya presionado a Cabrales y en concreto Cuca Gamarra le haya pedido que renuncie? Yo prefiero no seguir dándole vueltas a este detalle, digamos que prefiero no seguir dando vueltas porque no creo que beneficie a la institución. Insisto en que es muy importante que nombremos a personas de reconocido prestigio. Tuvimos una propuesta del Partido Popular y nosotros hemos hecho ese nombramiento y yo, en fin, quiero seguir en la misma línea, nombrando a personas que puedan contribuir al buen funcionamiento de las instituciones. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Nombrar ustedes otro o pedirle al PP otro nombre? Hemos pedido que nos dieran otro nombre, pero por supuesto vamos a hacer un screening para ver si se trata de una persona que reúna estos requisitos que yo estoy mencionando. Y quizá después de este episodio inaudito que estamos viviendo, resulta más importante aún nombrar a personas independientes, ¿no?, que puedan tomar decisiones sin recibir ningún tipo de instrucción, en este caso de un partido político. Y precisamente derivado de eso que dice usted de la independencia, vicepresidenta, ¿entiende las críticas de quienes le reprochan haber nombrado consejera del Banco de España a su ex jefa de gabinete, Judith Arnal? No las entiendo porque es una persona, como digo, de reconocido prestigio, con una trayectoria profesional absolutamente incuestionable y en este sentido no lo entiendo ni lo comparto en absoluto. Yo creo que vamos a encauzar esto en una dirección positiva. Hay muchos profesionales excelentes en nuestro país y estoy segura de que vamos a seguir en la línea que, insisto, hemos tenido con todos los nombramientos desde que llegamos al Gobierno y, desde luego, en lo que a mí respecta como responsable de política económica, siempre nombrar a personas con una trayectoria de reconocido prestigio y que contribuyan, que tengan un valor añadido para las distintas instituciones. Vicepresidenta, hay muchos oyentes que estarán estas semanas, estos meses, muy preocupados por cuánto les está subiendo la cuota de su hipoteca variable. ¿Qué cálculos hace el Gobierno? ¿Cuánto tiempo más van a seguir subiendo las hipotecas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto van a poder subir dentro de los cálculos que manejan ustedes? Ha habido una subida muy rápida de los tipos de interés, más rápida probablemente de lo que cualquiera hubiéramos anticipado en la segunda parte del año pasado. Al subir tanto la inflación en la zona euro y con la subida de tipos de interés en Estados Unidos, pues el Banco Central Europeo ha afrontado o ha puesto en marcha una subida muy rápida de los tipos de interés. Esta misma semana Christine Lagarde ha anunciado que se espera que en la próxima reunión de marzo vuelva a haber otra subida de medio punto. Pero todo el mundo espera que esa rapidez, digamos, ese proceso ya no siga con la misma velocidad. Pero no obstante, y a pesar de que nuestro mercado hipotecario no tiene nada que ver con el del pasado, que el peso de las hipotecas a tipo variable ha bajado, que los créditos que quedan todavía por pagar también son de una magnitud mucho más reducida de lo que hemos podido tener en otros momentos de nuestra historia, yo creo que hemos hecho bien, a pesar de que el número de personas y el volumen del que estamos hablando pueda ser menos importante que en otros momentos,
hemos hecho bien en acordar lo antes posible, con carácter preventivo, ese pacto de buenas prácticas con el sector bancario. ¿Y es suficiente? Porque Bueno, ustedes nos dijeron que iba a afectar o que se iban a poder beneficiar muchísimas más personas de las que la banca nos dice que se está beneficiando. Bueno, esto está empezando y evidentemente tiene todavía mucho recorrido porque las hipotecas van incorporando progresivamente el cambio de los tipos de interés según van venciendo las anualidades correspondientes, ¿no? Entonces, esto tiene todavía recorrido, pero en todo caso, el próximo 9 de marzo tengo ya una cita con las entidades bancarias y con los representantes de los usuarios y los consumidores para repasar no solo este código de buenas prácticas, el que acordamos para el trato de las personas mayores y con discapacidad, el que también acordamos para la prestación de servicios financieros presenciales en todo el territorio de España, y ahora el de las hipotecas. Y vamos a ver juntos cómo están funcionando estas medidas y si hay que tomar alguna adicional. Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, vicepresidenta primera, gracias por estar esta noche en Hora 25 y disfrute mañana de Bilbao. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, vicepresidenta. Daniel Fuentes, ha evitado Nadia Calviño entrar en un cara a cara político con el presidente de la COE. De hecho, ha intentado esquivar su caso, pero sí ha enviado un mensaje muy concreto a los empresarios, que es: nosotros, Gobierno, ya hemos subido el sueldo que podíamos subir, ahora os toca a vosotros, empresarios, subir el resto de sueldos. Pues sí, yo creo que estamos en una situación, yo siempre lo explico con la ayuda de un triángulo que es muy facilito de entender. Tenemos tres vértices, uno que es el empleo, otro que es el poder adquisitivo y otro que son los márgenes empresariales. Y lamentablemente en una situación como esta, con un shock inflacionario que estamos viviendo, los tres objetivos son muy difíciles de conciliar. El equilibrio es realmente complicado. Y lo que da la sensación es que la economía española, de manera descentralizada, sin que nadie lo haya decidido explícitamente, pues ha optado por proteger el empleo. Yo creo que con muy buen criterio, todos tenemos claro que sería la peor de las alternativas tocar el empleo, y soportar los márgenes empresariales, de manera que por defecto es el poder adquisitivo la única variable que está sirviendo como ajuste. Yo creo que sería mucho más sensato y mucho más razonable tratar de buscar algún equilibrio, alguna conciliación para que los márgenes pusieran un poquito de su parte, cuando sabemos, yo creo que ya tenemos evidencia estadística más o menos robusta o suficientemente robusta como para afirmar que los márgenes empresariales están aguantando bien, bastante bien esta crisis. Es verdad que con mucha heterogeneidad, en función del sector, en función del tamaño de empresa, y que eso hay que verlo con cuidado, pero están aguantando bien. Por lo tanto, yo creo que sí que hay margen para que las empresas procedan a una revaloración de salarios, que podría ser plurianual, con algunas cláusulas de revisión en función de cómo evolucione el contexto. Sería sano, y yo creo que sería la pieza que nos falta para tratar de completar todas las medidas paliativas que se han puesto en marcha para afrontar esta crisis. Bernabé, ¿cómo lo ves? Pues vamos a ver que ahora mismo estamos sometidos, la vida cotidiana de la gente se ha sometido a unos lastres muy poderosos que más o menos se fundamentan en el encarecimiento de las hipotecas, la subida brutal de alquileres, el encarecimiento de la cesta básica y prácticamente que muchos sueldos se mantengan muy por debajo de la inflación. Estos 4 o 5 puntos lastran por completo lo que es un desarrollo normal pues de las facetas más cotidianas, pero es que por otro lado tienen la consecuencia política de que afectan a los partidos del gobierno, porque aunque se ha hecho o se han puesto encima de la mesa políticas muy concretas en todos los ámbitos, la situación es que esto no se ha notado de una manera arrolladora en lo que es nuestro día a día. Y ahí está el problema. El momento en el que, pese a que las políticas han dado un giro muy notable por parte de este gobierno con respecto a las que se habían aplicado en otras crisis, no hay un efecto más concreto en la cotidianidad. Entonces tenemos que ver exactamente si es por una cuestión de que se está llegando a unos límites de lo que un gobierno puede hacer, que no lo creo, pero por otro lado, como bien explicaba Daniel, todo lo que el sector privado y sobre todo el gran sector empresarial está asumiendo como márgenes de beneficio en un momento en que necesitamos, sobre todo como país, estabilidad, que es justo lo que proporciona este tipo de medidas. Hay un momento que falta otro factor en la ecuación, que es el factor de la protesta en las calles. Hay un momento en el que tenemos que recordar cómo en otras crisis hemos tenido un enconamiento de la situación según ha ido avanzando
el empeoramiento de las condiciones que ahora nos está dando. Posiblemente también porque estamos ya metidos en un momento de año electoral y posiblemente también porque las medidas del Gobierno han atenuado la situación para que no sea exageradamente grave. Y en esta serie de equilibrios ahí estamos. Pero alguno de ellos da la sensación que se puede empezar a romper si en los próximos meses no obtenemos una mejoría o un beneficio. Lourdes. Bueno, yo haciendo una conjunción de lo que hemos visto en esta mesa, de lo que hemos escuchado a la vicepresidenta, yo haría una consideración, digamos, a largo plazo y a corto plazo. En definitiva, hoy nos reúne un tema importantísimo que es el empleo que queremos en el futuro y por lo tanto tenemos que hacer también un planteamiento a largo plazo y a largo plazo tenemos una serie de problemas. La digitalización, que es una cuestión importante porque eso va a tener una conversión absoluta de los puestos de trabajo y la legislación laboral se tiene que adaptar. La formación es imprescindible. Desde hace mucho tiempo tenemos una serie de permisos de formación en el empleo que no se están utilizando y la obsolescencia en el puesto de trabajo es algo que es imperioso en cada empresa. Por lo tanto, hay que invertir en formación, eso que se denomina long life learning, es decir, toda la vida aprendiendo. Es cierto, porque si no nos quedamos fuera de los puestos de trabajo. La globalización, ¿cómo no? Hablar de la globalización que deslocaliza las empresas, ¿qué le voy a decir a ustedes de la deslocalización de todo eso que muchas empresas deciden llevarse a otros países por diferentes razones? Pero yo hay una consideración, y dado que estamos en esta comunidad autónoma, que quiero hacer, y es que todo esto tiene después una repercusión en la vida de todos nosotros, en la protección social, en la seguridad social. Yo quiero hacer mi particular homenaje a todos esos pensionistas que se reúnen aquí los lunes, me parece que llevan 5 años reuniéndose todos los lunes aquí en Bilbao y que están exigiendo, no por ellos, no por sus pensiones, también por sus pensiones, sino por las pensiones nuestras de mi generación y de nuestros hijos. Y eso es imprescindible. Si no tenemos una protección social, si no tenemos una seguridad social, no podemos salir adelante. Y luego quiero hacer una consideración por las importantes políticas que se hacen en las comunidades autónomas. Está la consejera y en atención a ella, el empleo, las competencias que tienen las comunidades autónomas es lo que permite que asumamos lo que necesita cada comunidad autónoma, que no es lo mismo. Hay una serie de cuestiones que son uniformes y hay otras que nos hacen idiosincráticos a cada uno en nuestras comunidades autónomas. A largo plazo, a corto plazo, un minutito. Brevísimo. Brevísimo. Un minuto. Bueno, dame un poquito más. A corto plazo me preocupan 2 cosas, Aimar. La vivienda y el salario. Lo siento, son las 2 cosas que en estos momentos me preocupan más. En el salario hay claramente responsables en este caso y yo tampoco voy a particularizar, pero sí que voy a responsabilizar a la organización de la patronal, no a los empresarios, que yo distingo. Hay empresarios que quieren cumplir, que cumplen, que quieren hacer negociación colectiva, pero la organización patronal en estos momentos tiene una responsabilidad y es que no se sienta a negociar los convenios colectivos. Esto está generando una pérdida de poder adquisitivo porque podemos subir el salario mínimo interprofesional, pero hay otros muchos salarios que no están subiendo, se pierde el poder adquisitivo. Y en la vivienda tenemos un problema, no se construyen viviendas nuevas porque el complejísimo, la planificación urbanística es difícil y no hay alquileres, fundamentalmente, porque yo entiendo deberíamos expulsar del mercado a una serie de competidores que compiten en otras condiciones. ¿De quién estás hablando? Pues estoy hablando de los alquileres turísticos que en un cortísimo plazo generan 10 veces más de beneficios que otros alquileres que no pueden competir en el mercado y que, por lo tanto, lo mismo que la Ley de Arrendamientos Urbanos en su momento dijo que se podían aplicar alquileres en función de aquellas viviendas que se habían sacado al mercado como alquiler permanente, yo creo que lo mismo que se permitió se puede prohibir que no haya alquileres turísticos en aquellas viviendas en donde estaban destinadas a alquileres permanentes. Antonio Garamendi, esta mañana, presidente de la patronal, estaba en Antena 3, le han preguntado por las críticas, incluso algunas ya internas hacia él, por la gestión de la subida de su generoso sueldo, y él ha dicho que es que esto de las críticas son como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Perdón, no, o sea, no acepto pulpo como animal de compañía. No acepta pulpo, pero ya lo había dicho. Y por la tarde, viendo la que se estaba montando. Posiblemente no era el ejemplo más claro, y lo digo públicamente, pues si a alguien le ha molestado le pido disculpas. ¿Cómo está erosionando a la patronal la gestión que está haciendo de todo este asunto? Y bueno, ya en concreto el episodio de hoy, Fuentes. Sí, yo creo que
coincido en esto con la vicepresidenta. Es que yo no lo he entendido. O sea, he escuchado varias veces y no acabo de entender la metáfora que quiere. Más allá de que es desafortunada y que es un símil. Yo creo que en la COE hay un cambio rasante. Hemos visto un Garamendi muy cooperativo, y yo creo que es justo señalarlo, los primeros años de la legislatura, los años más duros de la pandemia. Hemos visto un Garamendi menos afín quizás a algunas raíces ideológicas que podíamos intuir mientras el Partido Popular tenía un liderazgo, y hemos visto o estamos viendo otro Garamendi distinto tras el cambio, el relevo en el liderazgo al frente del Partido Popular y tras su reelección a finales del año pasado, en una recta final de legislatura que coincide con el inicio de su segundo mandato. Yo todas estas señales las junto y lo que me lleva a una conclusión, y es que es difícilmente factible, yo veo en los próximos meses, que esos grandes acuerdos que serían deseables en materia salarial o en otros ámbitos puedan materializarse, fructificar en el corto plazo. López Cumbre. Pues me parece una falta de respeto a las mujeres, una falta de respeto prácticamente a todos los trabajadores y trabajadoras que seguro que no comparten esa reflexión, y lo que creo es que debería haber más transparencia en función de, bueno, por qué se percibe ese salario, por qué se ha incrementado en un porcentaje mucho mayor del que está proponiendo que se incremente para los trabajadores. Sobre todo siendo una organización que recibe muchísimo dinero público. Ya, yo es que en eso, Aimar, hay muchas empresas que reciben también dinero público y cuyos altos directivos también tienen un alto salario. Pero reciben mucho dinero público a través de sus contratos con la administración, no vía directa de los fondos. Bueno, son ayudas y subvenciones que reciben las organizaciones patronales, generalmente por formación, porque hay que dar formación a los trabajadores, lo mismo que ocurre con los sindicatos, pero bueno, sí, puede ser una crítica también adicional. Yo, sin embargo, lo que creo es que hay que asumir una serie de responsabilidades, y si obtiene ese salario es para generar un mejor posicionamiento del mercado laboral para los empresarios y para los trabajadores, pero también para los empresarios, porque parece ser que también hay empresarios que no están de acuerdo ni con lo que está haciendo ni con lo que está diciendo, porque les está generando también una posición de indefensión. España es un país fundamentalmente de pequeños y medianos empresarios, y esos pequeños y medianos empresarios quieren tener una solución que no sea la de las grandes organizaciones con tantos salarios altos de altos directivos. Bernabé. Pues que yo creo que cuando alguien titubea, y Garamendi últimamente titubea mucho, es porque está sometido a no solamente presión, una presión externa pública, sino que puede estar también sometido a un cierto acoso interno que quizás se nos pueda pasar desapercibido, porque los hechos que se han puesto sobre la mesa son graves, ¿no? Toda la extraña regularización y subida de su sueldo. No sería de extrañar, porque Garamendi es alguien que ha tenido, como bien decía Daniel, un cambio muy notable en su estrategia al frente de la COE en cuanto a la negociación del gobierno, pero su primera etapa, donde efectivamente, además, impulsado por las graves condiciones de la pandemia, se llegaron a acuerdos importantísimos como los ERTEs, como la firma de la reforma laboral, como la aquiescencia en la subida del salario mínimo. Había un momento donde Garamendi era muy criticado internamente, pero no solamente por parte de su organización, sino también por parte de la derecha, que en determinados momentos, desde lo mediático incluso, se dijeron, bueno, pues se aplicaron adjetivos de gravedad, ¿no?, hacia su persona. Al final, cuando de repente surge un escándalo, y este sin duda lo es, debemos preguntarnos de dónde viene ese fuego, de dónde viene la filtración, de dónde viene el interés. Y fíjate que el olfato me dice que ahora alguien, no desde fuera, sino desde dentro, se puede querer cobrar la pieza de Garamendi. ¿Para qué? Bueno, pues veremos cuáles son esos sectores, no precisamente quizás los más progresistas dentro de las organizaciones empresariales, que quieren ponerle en un brete. Solo una cosita, Aimar. La diferencia entre el antes y el después es que en la pandemia hubo muchas ayudas públicas, es decir, los ERTE se hicieron porque hay una participación pública fundamentalmente de empleo y de la seguridad social, y ahora se está pidiendo participación privada, es decir, que los empresarios digan cómo hay que producir, cómo hay que competir y qué salarios tienen que... Claro, la diferencia es considerable. El otro gran tema de debate que tenemos abierto ahora mismo en la crónica política es la posición del PP ante el aborto, después de que
una vez que el Tribunal Constitucional ya avaló la ley de plazos del gobierno Zapatero, que el PP recurrió en su momento, una vez que el TC ya la avaló, el PP de Feijóo la asumió como correcta en términos generales. Básicamente esto es lo que dijo Feijóo tras las críticas del ala dura del PP a nivel interno, pero también a nivel externo, medios de comunicación, obispos. Feijóo ha intentado hoy ha intentado soplar y sorber al mismo tiempo. Se ha mantenido en esa aceptación de la ley y ha dicho que el aborto es un derecho cuando se ejerce dentro del marco legal de un país, pero ha añadido una especie de comodín, que es que abortar no es un derecho fundamental. Bueno, esta es la pregunta que le persigue a Feijóo cada día, si abortar es o no un derecho de las mujeres. Él en su día dijo que sí. Ahora en su partido le persiguen con esa pregunta. ¿Es o no un derecho de las mujeres? El presidente del PP viene a responder que sí y que no. El aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. Equilibrismos, Bernabé. Efectivamente, hoy es una noche de equilibrio, equilibrismos. El equilibrio es el estado en que un cuerpo, un estado de quietud, cuando dos fuerzas opuestas le mantienen en ese estado de parálisis, ¿no? Y el equilibrismo es el juego para lograr el equilibrio. Claro, es un juego peligroso porque en su ejercicio puedes tropezar y caer. Y Feijóo está constantemente haciendo equilibrios. ¿Entre qué? Pues en este caso, con el tema del aborto, no hace equilibrios entre, digamos, una posición propia que desconocemos porque no la quiere manifestar de una forma diáfana, sino que tiene que hacer ejercicios de equilibrismo entre lo que ya es hegemónico en la sociedad española, que es el aborto. Así lo manifiestan diferentes encuestas y así parece que al final se puede extraer de incluso los propios votantes de derechas cuando al final tienen que posicionarse porque les toca, digamos, potencialmente de cerca, y luego los sectores más reaccionarios de su partido. Claro, esto es muy interesante, porque tú cómo te puedes poner a hacer equilibrismos entre unos sectores muy pequeños, diminutos en comparación con la sociedad, y jugarte el voto, incluso de muchas mujeres, por ponerte en contra del aborto. Porque tenemos entonces que deducir que esos sectores que numéricamente son muy pequeños tienen una enorme fuerza, al menos para desequilibrar a Feijóo en lo interno. ¿Por qué? Porque tenemos que ver exactamente, justo ahora un año, en febrero del año 2022, qué es lo que le sucedió a Casado y cuál fue el papel de políticas como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la caída de Casado y en la llegada de Feijóo. Al final, todos estos equilibrios lo que nos vienen a señalar es que Feijóo tiene unas enormes hipotecas a la hora de manifestar su independencia como dirección nacional del PP. Lourdes. Pues es un tema muy delicado para el PP porque converge en lo que es una manifestación, digamos, clásica, con una manifestación un poco más progresista también dentro de la propia familia de la derecha. Pero yo creo que el problema fundamental es la tautología, porque claro, es un derecho si se ejerce dentro de la ley. Claro, es que si se ejerce fuera es ilegal, entonces es mejor ejercerlo dentro de la ley. El problema es lo de los derechos fundamentales. Ahí hay algo como que no se entiende muy bien, porque claro que es un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de la mujer. La mujer decide. Eso sí, decía el Tribunal Constitucional que tiene que haber una concurrencia de intereses y, por lo tanto, nuestra ley por eso limita por plazos, limita por una serie de consideraciones y no es una posibilidad extraordinaria, pero sí, artículo 10 de la Constitución, libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la mujer. Por lo tanto, a lo mejor con ese juego de derecho fundamental, técnico quizá, es con lo que se ha podido confundir, pero ciertamente sí es un derecho de la mujer. Fuentes. La semana pasada teníamos en esta misma tertulia al portavoz del Partido Popular, al portavoz de campaña electoral, a Borja Semper, que expresó, yo creo, cierta incomodidad en el mismo tema, pero la música era otra. Es verdad que estaba incómodo, se intuía cierta comunidad y la música era otra. Y celebrábamos, efectivamente, que por fin el Partido Popular, 13 años después, llegara a un consenso, yo creo que mayoritario, sobre este derecho, que yo creo que sí que es fundamental, del que ahora se desdice. La pregunta, por lo tanto, no es
tener dudas sobre la cuestión de fondo, que es tremendamente compleja y que cualquier ser humano lo normal es que tenga dudas en una cuestión tan compleja, donde establece el límite de lo aceptable y no aceptable. El problema no es ese, el problema es cómo cambias un posicionamiento político de la noche a la mañana y por qué. Y sobre todo cuando llueve sobre mojado. Hace un año, una de las primeras intervenciones, todavía no hace un año, una de las primeras intervenciones de Feijóo como líder ya del Partido Popular en Cataluña hablaba de nacionalidad catalana. Tuvo que retractarse inmediatamente. Hace unos meses tenía un acuerdo firmado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y tuvo que dar marcha atrás. Ayer mismo hemos visto cómo tenía un nombramiento acordado en una institución tan fundamental como el Banco de España y ha tenido no solo que retractarse, sino que hacer cesar o dimitir a un ya nombrado mientras el Consejo de Ministros estaba tomando la misma decisión. Y ahora el tema del aborto. Yo creo que hay una cuestión de falta de liderazgo y de desautorización interna en la derecha. Quiero preguntaros exactamente por esto que acabas de abordar. ¿Qué consecuencias puede tener que un economista absolutamente reconocido por todo el mundo, quiero decir que su valía no está en cuestión, haya tenido que renunciar como consejero del Banco de España por una carta que firmó en su día en apoyo a que Clara Ponsatí, fugada del procés, se reincorporara a su universidad, a su cátedra de su universidad en Escocia? ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo el hecho de que este hombre haya tenido que renunciar? A ver, yo creo que es un tema que es poliédrico, se puede observar desde distintos puntos de vista. Me voy a limitar a dos, ¿no? Al fondo y a la forma. Las formas son absolutamente deplorables, porque uno puede tener dudas sobre cualquier candidato, y Antonio Cabrales, que desde luego era un buen candidato, no era el único, podía haber otros, y los habrá sin duda igualmente brillantes. Pero es que se está hablando de obligar a alguien ya nombrado a que no acepte un nombramiento en firme por parte además, y me consta, por parte además de la secretaria general del principal partido de la oposición. O sea, ni siquiera... ¿A ti te consta lo que Calviño no nos ha querido confirmar, que es que Cuca Gamarra llamó a este señor? A mí me consta de esa presión directa, O sea, ni siquiera hay un trabajo, vamos a decir, de diplomacia para tratar de buscar algún acuerdo o alguna salida. Y luego, la razón de fondo. La razón de fondo... Yo no sé si habéis leído la literalidad de la carta, pero bueno, es una carta que en todo caso se puede tachar de, oye, vaya corporativismo académico que salen aquí en defensa de su compañero. Bueno, pues eso puede ser criticable. Yo en su día no me gustó la carta, no me gusta hacerla, pero desde luego me parece absolutamente desproporcionada la carga que se le impone por esa firma. Y desde luego, mucho me temo que esto es el germen de un efecto expulsión de candidatos brillantes, de candidatos válidos, a esta y otras muchas instituciones, cuando lo que realmente necesitamos son perfiles con criterio, con autoridad, con trayectoria. Y lamentablemente, para bien o para mal, la gente, los grandes profesionales que tienen criterio, tienen opiniones. Y no es malo que tengan opiniones. ¿Sabéis lo que ocurre? Que el macartismo crea adicción. Hay un momento que cuando tú te crees con la facultad de señalar a diferentes elementos de esta sociedad y decidir cuáles son válidos y cuáles no, simplemente por unos criterios ortodoxos ideológicos y sobre todo por una serie de necesidades de marcar en corto la trayectoria del principal partido de la derecha, empiezas apostando relativamente flojo y acabas con unas apuestas de gran entidad, porque hemos visto el caso de este economista, estamos hablando del aborto, pero no se nos puede olvidar el gigantesco lío que todos asistimos con la cuestión de la renovación de los órganos judiciales estas pasadas Navidades, ¿no? Un tema de gran peso. Esto es un hecho o un proceso que no empieza hoy ni empieza el año pasado. Esto empieza cuando se elige a Pablo Casado presidente del Partido Popular, cuando se elige la forma de radicalizar el partido para tener que enfrentarlo a un proceso interno de depuración, evidentemente, y de pensamiento, digamos, ético y moral, que era lo que había ocurrido con los años de la corrupción. En vez de elegir ese camino, un camino quizás duro, pero que hubiera situado de nuevo al PP como una alternativa de gobierno, se optó por un camino que era radicalizar al partido y, por tanto, al electorado, y por tanto también la relación con determinados medios de comunicación que empezaron a tomar una capacidad de fuego y de influencia en el partido que nunca habían tenido.
De tal manera que llegados a este punto, cuando se creía que esta opción era una forma de llegar a la Moncloa más rápido, incluso acosando al gobierno mucho más allá de lo razonable, tenemos que quien es rehén de esa propia táctica es el propio Partido Popular. López Cumbre. Pues yo haría dos observaciones. Una, hubiera entendido este tipo de situación, digamos, de tamiz, cuando la persona era candidata. Ahí entendería que por alguna razón, consideraras que por su apuesta hacia el independentismo o por una proximidad, por lo que quieras, no fuera candidato. Una vez nombrada esta persona, hay que valorarla exclusivamente por el ejercicio de su cargo. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay culpas compartidas por quienes han presionado, pero también por quien se ha dejado presionar, porque ya estaba nombrado y yo no, creo que no debería haber dimitido. Pero luego quiero hacer otra observación, y es que yo creo que esto también hay que contextualizarlo. Estamos en un momento especialmente difícil, es un año electoral y todos los partidos políticos están exagerando sus líneas de actuación porque quieren diferenciarse de todos aquellos que están próximos a los mismos. Entonces, en este caso hay que exagerar también pues, la línea de aproximación hacia un contexto más de derechas, como podría ocurrir en el caso de la izquierda. Por lo tanto, a lo mejor situaciones que a lo mejor en otro contexto podrían pasar un poco más desapercibidas o haber sido aceptadas como con una cierta normalidad, en este caso yo creo, Daniel, que se subraya especialmente por entender que bueno, es la mejor forma de poner líneas divisorias entre partidos políticos que puedan estar próximos y que tenemos unas elecciones a la vuelta y por lo tanto hay que hacer esa demarcación. Fugaz, Fuentes. Yo creo que es dispararse una bala en el pie porque se habían apuntado presumiblemente el tanto de fíjate, nosotros nombramos a un independiente de prestigio y al final lo han echado todo a perder. Vamos a ponerle música esta noche de radio desde Bilbao, Montana, en hora 25. Guillermo, ¿qué nos vais a tocar? Frontera de un beso se llama esta. Vamos con ello. Hey, ¿qué es lo que pasa hoy? Cuando me hablas, te miras los pies. Escúchame, que tengo algo que decir. Llevo 1000 noches sin poder dormir. Porque hay un país desconocido, el de amantes amigos, y nadie puede saber lo que le espera tras la frontera. Hay un país desconocido, el de amantes amigos, y nadie puede saber lo que le espera tras la frontera de un beso. Ey, ¿por qué no me hablas tú? ¿Te asusta pensar que algo pueda cambiar? Sabes que no, que entre tú y yo existen hilos invisibles que no se pueden cortar, pero hay un país desconocido, el de amantes amigos, y nadie puede saber lo que le espera tras la frontera de un beso. Rompe el silencio el perfume que te regalé y me lanzo a bucear en tu mirada. Coges mi mano enredada en un temblor y la colocas dulcemente en la puerta de tu corazón. Y yo, ciego de amor, aprendo a leer tu piel en braille. Con la sangre desbocada no me llega casi el aire y me asomo al precipicio de tu boca. Un segundo se hace un siglo, 1 milímetro es un mundo. Ya no hay vuelta atrás.
Entramos al país desconocido, el de amantes amigos, disfrutando de lo que nos espera tras la frontera de un beso. Un horizonte de amor por descubrir. ¿Quién nos lo iba a decir? En nuestro banco gris, donde hemos crecido juntos tú y yo. Montana en directo en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Corazón de tango tengo, el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. En brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Mis respetos para siempre a Bilbao por haber parido este grupo, Doctor Deseo, que creó esta canción que para mí es una de las más bonitas de la historia musical reciente de este país, que es Corazón de Tango. Tú mi droga más dura. Bueno, tampoco. Idoia Mendia, Gabón, buenas noches. Gabón. Vicelehendakari, consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, gracias por acogernos. Nada, un placer para nosotras. El Departamento de Trabajo y de Empleo, Vicelehendakari, ha colaborado en la organización de este Working Land Summit. No querían que el libro blanco del empleo del que hemos hablado con Sara de la Rica pasara desapercibido y que no tuviera el eco que va a tener en este Working Land Summit. ¿Cuáles son las conclusiones que extraen ustedes como gobierno de ese libro blanco del empleo? Bueno, lo fundamental es el origen del libro blanco, ¿no? Es decir, la necesidad que yo vi en el año 2021 de tratar de acertar, dentro de lo difícil que es acertar en las políticas públicas, ¿no? Cuando estás en la ejecutiva de un gobierno. Entonces, traté de pactar con Sara la posibilidad de hacer un libro blanco que nos diera un poco la hoja de ruta para tratar de no ir a ciegas, porque es verdad que todo lo que no hagamos ahora es futuro que perdemos, ¿no? Es decir, si acertamos en las políticas públicas de empleo ahora, podremos construir el empleo que queremos, ¿no? Y eso es lo fundamental. ¿Cuál es el principal reto de las políticas públicas en cuanto a empleo? Pues hacer un traje a medida a la gente. Ese es el principal reto. Tratar de pegarte mucho al tejido económico del entorno, tratar de atender de manera personalizada a las personas que quieren un mejor empleo o que buscan un empleo, porque atendemos a ambas, y hacerlo además sin discriminación por cartera. Es decir, en un mundo en continuo cambio y que cada vez que los cambios son más disruptivos y más rápidos, necesitamos que las personas accedan a formación independientemente de su potencial económico. Y eso solo se puede hacer desde un servicio público de empleo. Y además, esto no es una cosa que la descubramos solo nosotros. Quiero decir que cuando lees informes de otros países, de otros servicios públicos, todos estamos enfrentando los mismos problemas y tratamos de hacer más o menos, buscar las mismas soluciones. Y eso es en lo que estamos. Y por eso el libro blanco es tan importante, porque no solo hace un análisis certero de cómo estamos en Euskadi, y hay que decir que no estamos mal posicionados, es decir, tenemos oportunidades, pero es verdad también que tenemos retos y tenemos problemas. Y lo bueno de tener esa radiografía es que nos permite después actuar desde el gobierno para paliar y tratar de modificar esas cosas en las que somos débiles, y fortalecernos, ¿no?, en aquellas en las que somos fuertes. En las próximas semanas va a llegar al Parlamento Vasco la nueva ley de empleo. ¿Exactamente qué va a cambiar en comparación con cómo están las cosas ahora y cómo están en el resto de España? ¿Qué va a ser específicamente distinto aquí en Euskadi con esa nueva ley del empleo?
Bueno, yo diría, y no es porque sea de Bilbao, va a ser distinto no solo con España, sino también va a ser pionero en Europa, ¿no? Porque atendemos un poco... No, y en el mundo, dígalo. Bueno, en el mundo también, sí, claro, ¿por qué no? No, porque atendemos un poco a las reflexiones que se hicieron en el Pilar Social Europeo en el año 2017, y lo que creamos con la ley es, primero, organizamos el país, porque somos un país pequeño pero muy complejo, somos solo 2.200.000 habitantes, pero actuamos muchas administraciones. La competencia está en el Gobierno vasco de las políticas de empleo, pero todos sumamos y aquí no sobra nadie, y lo que tenemos que hacer es alinearnos y trabajar todos con objetivos comunes, como se hace en las empresas, y el objetivo es, pues eso, dotar a las personas de calidad en el empleo, de buenos empleos y de formación adecuada, y a los empresarios de trabajadores cualificados para que sigan siendo competitivos, ¿no? Eso es uno de los grandes objetivos de la ley, gobernarnos mejor y organizarnos mejor. Y la otra, la que marca la gran diferencia y que nos hace únicos, es establecer el derecho a la formación permanente para los ciudadanos. Nos comprometemos desde el servicio público a que en 3 meses le vamos a hacer un traje a medida a la persona. Aunque esté trabajando a cualquier nivel, en cualquier empresa. Exacto. Exacto, sí, porque una de las cuestiones con las que Sara de la Rica también es experta y lo hemos hablado mucho es que esto es bueno para el que se acerca a buscar un empleo, pero también para prevenir el desempleo, porque cuando las empresas muchas veces afrontan un cambio tecnológico, a veces les resulta muy tentador prescindir de los trabajadores más mayores, que igual no tienen esas capacidades tecnológicas, y contratar gente más joven que ya viene con esas cualidades. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, tratar de paliar eso con metodología diferente, que ya la estamos apuntando, ¿eh? Ya hemos trabajado en esta legislatura dentro de un proyecto europeo en la recualificación de trabajadores de sectores en crisis, y debo decir que con mucho éxito. Hablando de despidos, hoy hemos escuchado a Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno en el Congreso, dando a entender que puede haber cambios en la regulación del despido improcedente, porque dice, es que es muy barato despedir improcedente ahora en España, 33 días y solucionado. ¿Usted está de acuerdo? ¿Despedir es barato en España? Bueno, yo creo que todos los debates deben darse, y creo que en España se ha dado un paso importante con la reforma laboral que aprobamos, pero todavía tenemos pendiente hacer un estatuto de los trabajadores del siglo XXI, que esa es una de las cuestiones, bueno, que habrá que abordar en la próxima legislatura. ¿Qué es un estatuto de los trabajadores del siglo XXI? Porque eso suena a que todo es muy fluido. No, a ver, el que tenemos... Y a que las garantías que teníamos antes pues empiezan a ser también fluidas. No, precisamente por eso, para que tengamos garantías también en este mundo que es tan cambiante y donde puedes trabajar para una plataforma, puedes trabajar en remoto, y los derechos hay que seguir garantizándoselos a los trabajadores. Y la ley que tenemos ahora mismo pues es de un mundo que ya no existe. Se hizo en los 80, al inicio de los 80. Y por lo tanto necesitamos hacer un estatuto, una ley completa, nueva. Salario mínimo interprofesional. El Gobierno lo subió ayer, 1.080 euros. ¿Salario mínimo es salario digno? Bueno, yo creo que hemos subido más de un 40% en un tiempo récord. Nunca se había subido tanto el salario mínimo, y sobre todo hay que poner en valor que beneficia principalmente a los jóvenes y a las mujeres. La brecha salarial, que es una lacra en nuestro país, se ha reducido enormemente en estos últimos años, precisamente porque los salarios mínimos han subido también mucho. ¿Qué lectura hace del episodio Garamendi? Pues la verdad es que yo tampoco lo he entendido muy bien lo que quería decir, ni la relación que existía entre una cosa y la otra. Yo lo que digo, que como yo también a veces estoy expuesta a los medios de comunicación, pues que no todos siempre tenemos un buen día cuando hablamos. ¿Les falta empatía y conexión con los ciudadanos a los empresarios? No se puede generalizar. A mí me parece que... ¿A las organizaciones empresariales? Bueno, las organizaciones empresariales al final tienen sus propias estrategias, ¿no? Como todo lo demás, como el resto de las organizaciones. Yo lo que les pido a la organización empresarial, a la vasca y a la española, es que se sienten y negocien convenios que benefician a la gente, porque realmente estamos viviendo un momento complicado donde, bueno, las empresas tienen buenas expectativas, al menos yo aquí en Euskadi, cuando me reúno con las empresas vascas, tienen buenas perspectivas económicas, tienen pedidos y por lo tanto van a seguir contratando personas.
en definitiva, eso se tiene que traducir también en una senda salarial que haga que las personas tengan una vida digna y puedan llegar a final de mes en un contexto de inflación como el que tenemos ahora mismo. Cuando usted va donde los empresarios y les dice esto, que es básicamente la vida está subiendo un 8% y los sueldos de los trabajadores están subiendo un 2 y pico por ciento, y lo que va de ese 2 y pico a ese 8% es un margen que las familias están soportando a pulmón, tenéis que subir los salarios. Cuando usted les dice esto a los empresarios, ¿ellos qué le dicen? Pues hombre, que resulta difícil negociar, siempre pone la misma excusa, ¿no? La negociación es difícil y es verdad que la negociación colectiva en Euskadi es complicada, es más complicada que en el resto de España. Tenemos un mapa sindical que es más abierto y tienes más sindicatos aquí que en el resto de España y no resulta tan sencillo, pero es verdad también, y debo decir que desde mi departamento lo que hacemos es tratar de mediar en aquellos conflictos colectivos enquistados en Euskadi y que hemos sabido resolver con cierto éxito mediando entre ambas partes, entre la patronal y sindicatos, y han servido para que empresas grandes de este país puedan tener convenios. Hablando de conflictos que se enquistan, no en Euskadi, sino en el conjunto de España, quiero preguntarle cómo se ve desde fuera de Madrid, desde las filas socialistas de fuera de Madrid y desde un gobierno autonómico también, toda la erosión que está generando la aplicación de la ley del solo sí es sí, las excarcelaciones, no muchas, pero sí algunas, y las rebajas de pena, esas sí, multitudinarias. ¿Cuál es el análisis que hace? Pues que la ley se hizo con buena voluntad, con el afán de hacer una protección integral de las mujeres, dar un paso al frente, como siempre que gobierna el Partido Socialista, y que ha tenido un efecto indeseado, ¿no? Nadie buscaba ese efecto. Tú buscabas proteger más y mejor a las mujeres. Creo que habíamos conseguido en los últimos años que las mujeres confiaran en el sistema, que pusiéramos denuncias cuando nos sentíamos agredidas o cuando sufríamos una agresión. Y ese tiene que ser nuestro principal objetivo también hoy. No tenemos que perder ese objetivo. Nuestro objetivo es proteger a las víctimas. Yo cuando veo todo este ruido mediático que se produce, pienso en ellas, sobre todo, en las víctimas, en lo que estarán pensando. Y a ellas nos debemos, y por ellas tenemos que encontrar un acuerdo, y por ello también el presidente, desde el mes de diciembre, pues ha estado tratando de alcanzar un acuerdo en el seno del gobierno, ¿no? Y el Partido Socialista ha dado un paso al frente, ha registrado su propuesta, la ha puesto negro sobre blanco. Es una propuesta que técnicamente mejora la legislación que se aprobó con la mejor de las intenciones, insisto, para tratar de taponar esa brecha que nadie había calculado y que se ha visto que existe. Es verdad que no vas a conseguir que las excarcelaciones que se han producido se reviertan, ni las rebajas de condena se reviertan. Eso es verdad. Pero tienes que dar una respuesta a la alarma social que se ha generado entre las mujeres víctimas de abusos. ¿Cuánto desgasta al gobierno el pulso entre los dos partidos que lo forman a cuenta de la reforma de la ley? Ya no si hay que reformarla o no, sino de cómo hay que reformarla. Estamos asistiendo a semanas y semanas de negociaciones en las que no se ponen de acuerdo cómo hay que reformar una ley que es posiblemente el mayor error de este gobierno en cuanto a las consecuencias que está teniendo. Bueno, yo puedo decir que se ha tratado de llegar a un acuerdo y se sigue trabajando por el acuerdo. Y insisto, la voluntad de los miembros del gobierno es esa, y del Partido Socialista. Entonces, creo que lo que pasa, y eso es la experiencia que tengo yo también de gobiernos de coalición y de acuerdos en Euskadi, que tengo un rato, los acuerdos se alcanzan entre dos partes. Y tiene que haber voluntad por ambas partes de alcanzar acuerdos. Aquí en Euskadi gobiernan con el PNV, el PNV gobierna con los socialistas vascos, con más o menos tensiones que a nivel nacional en la coalición. Bueno, la verdad es que tenemos desacuerdos en ocasiones, pero bueno, tratamos de lidiarlos y tratar de sacar adelante lo que es nuestro compromiso básico, que es el programa de gobierno. Cada uno lleva su programa electoral y juntos hacemos un programa de gobierno, y eso es lo que cumplimos durante la legislatura, igual que el Gobierno de España está cumpliendo su programa de gobierno. El hecho de que esta semana se haya aprobado el salario mínimo interprofesional es una clara muestra de que el compromiso
de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y luego llevado al acuerdo de coalición con Unidas Podemos, se ha cumplido antes de llegar al final de la legislatura. ¿Es más fácil entenderse con el PNV que con Podemos? No, yo me entiendo con... No lo creo. No. El asunto es que yo creo que tú tienes que ver, mirar a la gente para la que gobiernas, ¿no? Y ver cómo afecta a las personas las decisiones que tú tomas, y desde esa responsabilidad, pues no pensar en cálculos políticos, sino en pensar en soluciones. Eso es lo que tienes que hacer. Yo así entiendo la política, al menos. Y por lo tanto, el Gobierno hizo la mejor ley, con la mejor de las voluntades. Posteriormente se vio que tenía una falla y que estaba generando una alarma y un desconcierto entre las personas a las que tú pretendes proteger. Se ha tratado de llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno. El Partido Socialista ha presentado su posición con su reforma técnica que respeta el consentimiento, porque en ningún momento se ha puesto en cuestión el consentimiento. Y bueno, pues espero que se alcance un acuerdo. Desde luego yo no voy a hacer oposición a los partidos de izquierda. A ver, explíqueme eso. No, quiero decir que nosotros lo que estamos es tratando de alcanzar un acuerdo en beneficio de las personas, pero no en echarnos piedras los unos a los otros. Y se lo voy a preguntar de otra manera. ¿El PNV y el Partido Socialista de Euskadi están condenados a entenderse a muy largo plazo aquí en Euskadi, o va a llegar un momento a corto medio en el que se van a poder explorar otras fórmulas? Y pienso en Bildu, en Podemos. Yo no puedo hablar del futuro, ¿no? Yo hablo del presente y de las razones que nos han traído hasta aquí. A mí me parece que Euskadi es un país que ha sufrido mucho en el pasado. Estuvimos demasiado tiempo en trincheras, demasiado tiempo sin comunicación. Y este país, un país en paz, después de 50 años de terrorismo, se merecía un gobierno plural, porque precisamente fue la pluralidad el mayor objetivo de ETA. Y gobernar para toda la ciudadanía, haciendo políticas plurales, pensando en todos y en todas las ciudadanas. Y creo que eso ha sido muy bueno, que las dos grandes tradiciones políticas de este país nos hayamos unido en este gobierno plural y gobernemos en Euskadi. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Pues el futuro no está escrito, pero sí es verdad que hay que compartir suelos éticos, y tienes que compartir también una visión de país, ¿no? De institucional. Y bueno, pues eso a veces te separa de otros partidos y te tropiezas con otros por el camino. Le escuché, y es verdad que hace ya unos años, habría que preguntarle, le escuché a Iñaki Gabilondo, decía hace ya unos años, y habría que preguntarle qué piensa exactamente ahora, pero él decía, no hemos llegado al punto de la convivencia todavía en Euskadi, después de estos 10 años del fin de ETA. Quizá no estamos en la convivencia, pero sí en la coexistencia, ya estamos coexistiendo. Estamos conviviendo o coexistiendo en Euskadi ahora mismo. Pues depende con quién hables, se coexiste y no se convive, sí es verdad, porque lo que en este país se ha negado es la existencia del diferente durante muchos años, y eso deja una huella profunda en muchas personas, y es más fácil, por ejemplo, convivir en una ciudad como esta, como Bilbao, que en un pueblo pequeño de uno de los territorios vascos. Ahí sí, las heridas se ven mucho más, y las enemistades y los odios y los rencores, porque es difícil olvidar. Pero bueno, yo creo que este país también ha sido valiente, porque hemos tratado de regular y proteger a todas las víctimas, amparar a todas, las víctimas del terrorismo, las víctimas de los abusos policiales. Hemos tratado de conciliar con todas y por lo tanto yo creo que hemos sido capaces desde un pasado reciente mirar a todas y tratar de atenderlas a todas, ¿no? A Alemania le costó mucho más, nosotros hemos empezado antes. Por lo tanto eso también, bueno, pues yo creo que habla en positivo de esta sociedad vasca, pero nos queda recorrido, evidentemente. Idoia Mendia, vicelehendakari, consejera, eskerrik asko, gracias por acogernos esta noche. Gracias a vosotros. Gabón. Por cierto, que estaba antes
Mientras tocaba Montana, estaba mirando a la señora Mendía y le estaba gustando cómo suena Montana, ¿eh? Sí, son muy buenos. Venga, ¿con qué nos vamos, chicos? Guillermo. Con tu Superman. Tu Superman. Vamos allá. Te imagino dentro de 6 años, corriendo con tu diente en una mano. El susto y la alegría se mezclan en tu cara mientras escondes tu ilusión bajo la almohada. Te imagino a tus 16 años, reinando en el castillo de tu cuarto, llegando de puntillas en plena madrugada, porque duermes esa noche acompañada. Ahora te miro hipnotizado mientras duermes en mis brazos y me siento tu Superman. Por eso déjame guardar en un cajón de mi memoria este momento como un talismán. Porque el tiempo es solo arena que se escapa entre los dedos y algún día tú también volarás. Y cuando duermas a tus hijos en la cuna de tus brazos te acordarás de tu Superman. Te imagino el día de tu boda. Deja que me agarre, estoy nerviosa. Me miras fijamente y floto en una nube con el brillo de tus 2 ojos azules. Ahora te miro hipnotizado mientras duermes en mis brazos y me siento tu Superman. Por eso déjame guardar en un cajón de mi memoria este momento como un talismán. Porque el tiempo es solo arena que se escapa entre los dedos y algún día tú también volarás. Y cuando duermas a tus hijos en la cuna de tus brazos te acordarás de tu Superman. Tu Superman. Montana en hora 25. Montana son Robert Une en la guitarra acústica, Dani Thomas en la guitarra eléctrica, Caen Alzola en el bajo y Guillermo Selig en la voz. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche de radio tan especial que termina ya aquí en Bilbao. Solo tengo una cosa que deciros, cambio ya de ustedes al vosotros. Amigos bilbaínos, tengo una cosa que deciros y valorad que os lo dice un guipuchi y que me van a correr a gorrazos en cuanto vuelva a Donosti. Sois un público de la leche. Es que ricasco, agur. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.